Bueno, bienvenido a este curso número 2 de discípulo a discípulos. ¿Os recordáis lo que hemos hablado la semana pasada? ¿Alguien me recuerda algunas cosillas? Por lo menos habéis hecho los deberes algunos, entonces, pero ya se les ha olvidado. Si hacemos algo para servir, ese era el lema de... Eso sí, ya eso te da, ¿no? Bueno, pues está bien, ¿eh? Pero la definición que podemos decir de lo que de nuestra tarea, ¿no? Que está resumido en 2 Timoteo 2, hombres fieles para que tengan... Para enseñar a otros. Idóneos para enseñar a otros. Bien, ahí está El buque. Sí, somos discípulos, enseñamos a otros discípulos, que a futuro nos va a enseñar a otros discípulos. Esto es nuestra meta. Nosotros terminamos, podemos decir, nuestra primera etapa, porque nunca dejamos de ser discípulos y de aprender y de crecer y de descubrir más cosas y de conocer a Cristo, obviamente. Somos discípulos, pero llamados a crecer, ¿verdad? Y yo creo que toda la vida que podamos tener por delante todavía no nos dará para llegar al conocimiento completo y la vida completa en Cristo, pero es normal que avancemos, ¿verdad? Pero llega una etapa donde una persona puede reproducirse, igual que en la vida, ¿cómo se dice?, humana, ¿verdad? Llega una edad donde logra tener la capacidad de poder reproducirse. El cristiano debería ser lo mismo también. Si bien el Nuevo Testamiento es obra del Espíritu Santo, nosotros debemos de llegar a un momento en nuestra vida, pronto, muy pronto, a poder transmitir lo que hemos recibido a otros. Por lo menos nuestro conocimiento, porque la vida en Cristo no se transmite, ¿verdad? Se recibe de parte de Cristo, ¿de acuerdo? Pero nuestro conocimiento y poder acompañar a una persona para sus primeros pasos, que no se caiga demasiado y que pueda empezar a entender la fe básica y todas estas cosas, eso sí, Jesús nos dijo hacer discípulos, ¿verdad? Es nuestra misión. Hablaré de esto especialmente el domingo para que os acordáis esto, pero nuestra misión como tal, como creyentes, es hacer discípulos, ¿verdad? No digo, ustedes escuchan que yo haré discípulos por ustedes. Digo, no, ustedes tienen que hacerlo, ¿no? O sea, sé que tenemos una parte de responsabilidad en este tema, ¿no? Y la vez pasada hemos marcado mucho sobre esto, ¿no? Nuestra decisión de entrar en esta dinámica. Porque quizás todavía muchos no han entrado en esta dinámica y deberían de ya con el tiempo haber entrado hace tiempo. Es decir, esta dinámica de hacer discípulos, de realmente ocuparse de esto. Y espero que este curso pues, les ayudará a no tener tanto miedo quizás, o despertará, también, o nos despertará a todos como iglesia, también a entrar en esta dinámica. Creo que es muy importante. Bien, espero que habéis hecho los deberes, que habéis escuchado este vídeo que nos habla más bien sobre sobre el servicio en sí, ¿no? Porque todos podemos servir en muchas áreas en la iglesia, pero si nuestra vida no corresponde con lo que Dios quiere de nosotros, nuestro servicio va a estar envenenado, podemos decir, de cierto modo. Y quizás muchas personas no se darán cuenta de ello, pero primero nosotros sabemos de ello y la gente que nos rodea también. Una vez se ha comparado eso a un pianista, ¿no? Hay un pianista que tocaba de maravilla, de forma maravillosa, ¿no? Y entonces le dijeron, ay, pero tú, ¿cómo tocas tan bien que ni siquiera tienes que ensayar, ¿no? En tu casa, ¿no? Y dice, pues fíjate, si yo dejo de ensayar un día, yo me doy cuenta. La gente no se da cuenta, pero yo me doy cuenta. Si dejo de ensayar una semana, mi profesor y la gente que me rodea realmente se dan cuenta. El público no. Pero si dejo de ensayar un mes, entonces el público empieza a darse cuenta. Y yo creo que es lo mismo para nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Ah? Nosotros podemos saltar un día y caer o lo que sea,
olvidarnos del Señor durante un día y nosotros nos daremos cuenta de eso, quizá la gente que nos rodea no, pero apartarnos del Señor un tiempo corto y ya la gente empieza a darse cuenta, y si hace mucho, entonces la gente todo el mundo se da cuenta, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es lo que somos llamados a ser, discípulos de verdad y 100% cada día, ¿no? Bien, así que la vez pasado hemos hablado de eso, del discípulo es intencional y deliberado, ¿recordáis eso? El discipulado es relacionarse con otro. El discipulado implica entrenamiento en la palabra de Dios, obviamente. Cuando tú vas a explicar cosas a la gente, te darás cuenta de todo lo que te falta de conocimiento de la Biblia. Y una vez más, eso es fantástico porque justamente es cuando te das cuenta que te falta que vas a venir a los estudios bíblicos, ¿sabes? Porque es interesante de ver que yo hago estudio bíblico aquí, vamos a estudiar este libro, vamos a estudiar, el primer día vienen todos, el segundo ya no viene casi nadie, y no sé qué, parece que no lo necesitan. Pero si tú lo tienes tú que enseñar a otro, te aseguro que vas a querer abrir libros, comentarios y tratar de estudiar más la Biblia, ¿verdad? Desde el momento que tienes una responsabilidad, y si tú eres serio en lo que tú estás haciendo, vas a querer conocer más. Es lo mismo que pasa, si tú tienes una responsabilidad en la iglesia con los niños, ¿verdad? Ya me han encargado la escuela dominical. Pues la persona que está encargada, que va a ocuparse de los niños, pronto se dará cuenta, wow, pero yo necesito saber más cosas. Yo pensé que sabía suficiente y que va, tengo que necesitar. Entonces, pronto tendrás que buscar libros, buscar comentarios, buscar ayuda y aconsejo a otros. Y si no es así, entonces tú no estás hecho para este tipo de trabajo, ¿vale? Entonces lo mismo en la música, tú vas a tocar música porque sabes que sabes tres acordes de guitarra, entonces vas y tocas algo para ahora, sí, pero enseguida te vas a dar cuenta que estás muy lejos de lo que se pretende de ti o que el Señor te pide, ¿verdad? Y vas a estudiar esto. Y si no estudias, entonces no está hecho para ti. Así lo mismo en todos, ¿no? Así que implica el entrenamiento en la palabra de Dios, obviamente, y eso es constante y siempre, ¿no? El discipulado es amar, obviamente, nos pone en contacto con una persona y ahí sí que tenemos que no solamente darle unas instrucciones, porque las hemos aprendido y las repetimos, sino que tenemos que demostrar también que somos hermanos y que lo hacemos por amor hacia la persona. Bien, en ese segundo curso quisiera volver a explicar por qué el discípulo tiene que hacerse en el marco de la iglesia local. Eso hemos visto todo esto, ¿verdad? Esos son los puntos pasados. Entonces, es esto. El mayor contexto para el discipulado es la iglesia local. Vamos a tratar de pensar sobre esto, ¿no? ¿Por qué lo hacemos en el marco de la iglesia y no fuera de él? Que perfectamente se podría hacer, ¿verdad? Si estás solo, pues de repente vas a tener un contacto, esta persona recibe a Cristo, tú vas a hablar con él y no sé, y entonces tú empiezas a discipularlo y tratar de establecer en él las bases de la fe y conducirle en su fe tambaleante en el comienzo hasta que pueda crecer de verdad, ¿no? Eso está bien, pero ¿por qué justamente es mucho mejor hacerlo en el marco de la iglesia? Eso es. Y así, hoy entonces hablaremos del razonamiento práctico, pero basado más bien en todo en el modelo de la Escritura, porque vemos que las Escrituras nos enseña esto. Cuando ponemos esto en la pantalla no es porque nos interesa a nosotros a nivel de iglesia, sino porque la Biblia dice que es así, debe de ser así, ¿vale? Y vamos a tratar de verlo ahora. Ahora, primeramente quiero establecer que con esto no estamos diciendo que es un error tener relaciones intencionales espiritualmente motivadoras con personas que están fuera de la iglesia. Obviamente, ¿no? Pero hay varios, ¿cómo se dice? Peligros a ello, ¿no? Primero,
la otra persona puede tener ya contacto con otra iglesia. Entonces sería éticamente falso, a no ser que la otra iglesia te encargue a ti de discipularlo, pero eso es raro que se haga, ¿no? Primero, recibimos el cargo de discipular a una persona cuando lo recibimos de parte de nuestra propia iglesia, no de otras iglesias, ¿no? Estamos de acuerdo, a no ser en casos muy excepcionales, ¿no? Pero bien, aquí no creo que sea necesario. Primero eso, ¿no? Así, eso llama, cuando tú estás hablando o tratando de conversar con una persona que no es contactado por la iglesia, que ya no tiene un cierto nivel de contacto con la iglesia, eso se llama evangelismo. Entonces, claro, eso sí tenemos que evangelizar todo, ¿verdad? Y hace parte, quizás el primer paso del discipulado. Si una persona que no ha sido evangelizada no puede empezar un discipulado, ¿verdad? Primero hay que evangelizar a la persona, y una vez que está evangelizada, pues entonces hay que conectarla con la iglesia, y en el seno de la iglesia será a su turno discipulado. Eso es el camino, ¿vale? Entonces es claro que tenemos que evangelizar y tenemos que relacionarnos con las personas de afuera y que tratamos de anunciar el evangelio, de predicarle, de decir la esperanza que hay en nosotros. Hay un versículo que dice que tenemos que estar siempre preparados para defender la esperanza que hay en nosotros. Significa que tú, cuando estás en tu trabajo, obviamente la gente tendrá un día que decirte: oye, ¿por qué eres feliz? ¿Y cuál es la esperanza que hay en ti? Es lo que dice Pablo. Entonces tú vas a tener esta preparación básica, ¿verdad?, para poder comunicarle el por qué eres feliz y por qué hay esperanza en tu vida, a pesar de... Yo creo que hoy en día, justamente en la época que estamos viviendo, el mundo necesita vuestro y nuestro testimonio a este nivel. Y el mundo que no sabe nada, tenemos que declarar, ¿sabes? Nosotros tenemos una esperanza. No en la vacuna o lo que sea, eso es otra historia, pero sí tenemos la esperanza en Jesucristo. Por eso, a pesar de lo que hay, estamos confiados, estamos tranquilos en nuestro corazón. Y eso se tiene que ver en este momento, ¿verdad? Entonces, quizás la mejor forma de evangelizar, realmente demostrar nuestra esperanza en Él. Y cuando nos preguntas, tenemos que estar preparados para decirle por qué, cómo y qué es lo que ha pasado en nuestras vidas. Bien. Así que, para empezar un discipulado con alguien requiere que éste ya tenga una relación con Cristo y con la iglesia a la que pertenece. No estamos empezando a cero, sino que estamos empezando ya con una persona, de cierto modo, a venir a la iglesia, o a venir de otro país y de repente viene aquí y obviamente pues no se sabe si esta persona ya es un discípulo establecido o si hay muchas cosas que están todavía muy torcidas en su propia vida, porque no sabemos de dónde proviene, de qué iglesia han estado. Muchas veces hay gente que viene de América Latina o de otros países, ¿verdad? Y vienen aquí y vemos mucha diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Depende de en qué iglesia y cuándo fueron convertidos y si ellos mismos han sido ya discipulados en su propia iglesia. Vienen aquí y hay algunos que no saben nada, apenas, ¿no? Y yo voy a la iglesia porque era muy bonito, un día me caí porque no sé qué, pero no saben nada de la Biblia, ¿no? O muy poco interés, ¿no? Y otros que sí que vienen, que ya tienen conocimiento bíblico ya básico y pues muy bien, fantástico, ¿no? Entonces es a nosotros de realmente saber dónde se sitúa la persona y acompañarla para que llegue a cierto nivel de ella misma poder también discipular a otro. Así que lo que estamos diciendo es que es bíblicamente sabio que la mayoría de nosotros tenga la mayor parte de nuestras relaciones de discipulados con gente que ya están conectados con la iglesia, ¿vale? Debemos tener una relación de discipulado con alguien que también es miembro de la misma iglesia.
donde comparten la misma enseñanza y la misma comunidad cristiana. Aquí tenéis la frase que acabo de decir, y es una cosa que tenemos que tener presente en nosotros. La vez pasado hemos terminado diciendo que el discipulado era no solamente de uno a uno, sino que todo lo que se hace ahí, en definitiva, es para enseñar la vida cristiana a las personas. ¿Estáis de acuerdo? El grupo de alabanza está tocando la alabanza. ¿Para qué? Para que la gente se conecte con Cristo alabando, ¿verdad? Y eso es una forma de aprendizaje también para muchos, ¿verdad? Que aprenden a abrir sus corazones a la alabanza y empezar a alabar a Dios. Pues eso es un discipulado, ¿están de acuerdo? ¿Cierto? Y así sucesivamente con tantas áreas en la iglesia de lo que estamos haciendo. La obra social se está dedicando a dar de comer a muchas personas o a ayudar a las personas, depende de qué, ¿verdad? Eso es totalmente normal, pero también hay una enseñanza detrás de esto, porque Cristo nos pide hacer esto, tiene una razón. Entonces eso la tenemos que entender y la tenemos que vivir, ¿verdad? Y eso es también discipulado, en cierto modo, ¿verdad? Así que en muchas áreas dentro de la iglesia, o sea, todo lo que hace la iglesia en definitiva, concurre o va hacia esta meta de hacer discípulos. Pero nosotros estamos hablando de discípulos de uno a uno. O sea, tú vas a ocuparte de una persona en particular y la vas a ayudar a crecer, ¿verdad? Eso es lo. Entonces, si lo vas a hacer de esta manera, también lo vas a hacer en el seno de la iglesia, que es absolutamente importante. Bien, vamos a ver hoy. ¿Hasta ahí me seguís? Si hay preguntas, me decís que no vayas tan deprisa. No hables tanto, queremos hablar nosotros. Vale. Estamos ahí, ¿no? Sí. Pues vamos a ver 10 razones por las que debemos discipular en nuestra iglesia local. Y luego presentaremos algunas ideas sobre cómo tiene que ser hecho esto. Pero primero vamos a ver estas 10 razones, que es lo más importante, para que podamos entender realmente y captar la idea que queremos comunicar, que quiero comunicar hoy a nosotros. La primera la podéis anotar, dice, porque Dios ha llamado a la iglesia a ser pura. Es decir, que nosotros somos llamados a la santidad a nivel personal. Y cada persona que encuentra a Cristo va a ser llamado a una vida de santidad. Y entendemos que la santidad es un proceso, no es algo. Si bien Pablo escribe a los corintios, dice a los santos, llamados a ser santos. ¿Me conocen esta frase curiosa que pone al principio de los corintios, ¿no? Escribe a los santos llamados a ser santos, ¿no? Si bien podemos decir somos santos porque Cristo nos ha perdonado todo y delante de Él estamos como protegidos y Él nos ve santos. Parece raro eso, ¿verdad? Por eso podemos llamar a nivel santa, a nivel. Y dice, por favor, no, por favor, no, todavía no. Sí. Pero ya eres santa delante del Señor porque has sido perdonado. Su perdón es completo, no es a mitad, no es en parte, no es depende de qué. No, su perdón es completo, apagado por Él, ¿vale? Pero obviamente nosotros entendemos que tenemos que tener una vida santa. Y considera el discípulo en tu iglesia local porque Dios ha llamado a la iglesia a ser pura. Leemos en Tito 2, vamos a leer Tito 2, 11 a 14. Que parte de la razón por la cual Jesús vino al mundo fue para llamar y crear un pueblo puro para sí mismo, conocido como la iglesia. Así que Pablo escribe a Tito en estos términos. Capítulo 2, versículo 11 a 14. ¿Lo tenéis? No, perdón. Tito 2, 11 a 14. Lo leo por las cámaras, porque
porque si no, no oyen muy bien. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí que un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí tenemos un resumen de todo el propósito de Dios con nosotros y con la iglesia, ¿no? Nos ha salvado, quiere que en nuestra vida haya realmente un deseo grande, una esperanza magnífica de que un día volverá en vez de nosotros, y mientras tanto nos aparta del pecado de este mundo y quiere que seamos transformados y quiere purificar no solamente a una persona, pero a un pueblo, a toda la iglesia, para sí mismo y para que esto retunde, para no decir, engendra todo tipo de buenas obras. Mi traducción rápida así por encima, pero espero que habéis entendido, el texto está muy claro y es eso. Así que, siendo el deseo de Dios que este debe ser nuestro deseo para nuestra propia iglesia local, que sea un ejemplo radiante de la santidad y el poder transformador de Dios en la vida de su pueblo. Por eso, cuando una persona se convierte, obviamente va a entrar en esa dinámica de ser transformado por el Espíritu Santo. Y el discipulado va a ser un apoyo, una ayuda para que esto ocurra. Lo que nosotros no somos el Espíritu Santo para que esto ocurra, ¿verdad? Pero sí podemos ayudar, sí podemos nosotros ser instrumento del Espíritu Santo para ayudar a la persona a ser realmente transformado. Fíjate, hay gente que se han convertido, gloria a Dios, pero están atados por una adicción o lo que sea, ¿sabes? Y necesitan este apoyo, ¿no? Para que sean liberados de esta adicción. No somos nosotros que les vamos a liberar de esto, pero bien, orando por él, acompañándole, tratando de ministrarle continuamente, va a ser posible esto, ¿verdad? El Señor nos va a utilizar para eso y eso es maravilloso. Así que eso es el primero, ¿no? La razón por que Dios ha llamado a la iglesia a ser pura. Después la segunda razón, ¿hasta ahí lo entendéis? Sí, ¿no? ¿Queda claro? La segunda razón es porque no tienes todos los dones espirituales. Eso es obvio, ¿no? Es obvio de que tú no lo tienes todo, como siguiente va a necesitar el marco de otras personas en la iglesia para ayudarte en esta tarea de hacer discípulo. O más bien el discípulo que entra en la iglesia no va a depender exclusivamente de ti. ¿Entendemos eso? Así que tú vas a darle algo concreto, específico, vas a transmitir algo concreto, muy importante a la nueva persona, pero esta nueva persona también necesitará el marco de la iglesia, de otros dones en la iglesia para él mismo perfeccionarse y descubrir cosas nuevas. Así que tenemos que considerar el valor de la iglesia estableciendo el discipulado como una manera de equilibrar nuestras propias debilidades y falta de ciertos dones. Dios nos hizo dependientes los unos de los otros, con mucha sabiduría, porque si no nos necesitaríamos los unos de los otros, sería terrible, ¿no? Nos tomaríamos esto como un orgullo tremendo, ¿no? Pero cuando uno reconoce sus debilidades y sus debilidades, por ejemplo, en el conocimiento de la palabra, entonces siempre puede pedir ayuda o lo que sea. Y somos un cuerpo y necesitamos la dinámica de todos los demás, ¿no? Y yo también, y ustedes también. Así que es así. Ser una fuente de motivación espiritual para los demás es un mandato para la vida cristiana, pero tenemos áreas de debilidad
y ceguera espiritual que también pueden limitar nuestra utilidad en el discipulado. Y cuando llega a un momento con tu discípulo, por ejemplo, y donde dice, wow, yo no sé cómo contestarle, o no sé qué le pasa porque no lo entiendo a él, o usted sabe cualquier cosa, es fantástico saber que puedes tener el apoyo de otros hermanos en la iglesia, ¿verdad? De una que está, bueno, eso lo hablaremos después, pero es muy importante eso de contar de que tú no eres un cristiano solista ahí en el equipo, sino que eres un miembro de los músicos, de todos, ¿verdad? Y que tienes una tarea concreta que enseñar a una persona, sí, pero al ser parte también de un equipo. Así que cuando nuestras relaciones de discipulado son establecidas en la comunidad de una iglesia local, hay otros en la mezcla relacional que ayudan a equilibrar las diferencias y las faltas que podrías tener. Y por eso, cualquier persona que tiene un mínimo ya de fe establecido en su vida, un mínimo de crecimiento en su vida normal, no hace falta que haya hecho 20.000 estudios y que esté súper preparado para poder discipular a otro. Porque sabe que él va también a poder contar con los demás en sus debilidades. Pero es bueno que lo hagamos tan pronto como posible, ¿verdad? En su bondad Dios nos ha dado a la iglesia y la iglesia es suficiente para la obra que pretende hacer. Que si Cristo ha creado la iglesia es que sabe que en el seno de la iglesia Él mismo va a distribuir dones, ya lo sabéis, hay pasajes bíblicos que hablan de esto, y los dones no son todos iguales para todo el mundo, ¿verdad? Y va a dar los dones exactamente, adecuadamente a las necesidades de esta iglesia. Y yo estoy convencido que no nos falta ningún don. No nos falta ningún don. Y todos los tenemos ahí. Quizás lo saben que está un poco escondido, pero hay que tratar de descubrirlo, ¿no? Pero somos un equipo de gente que seguramente que Dios nos ha dado lo necesario para que podamos realmente realizar esta dinámica de discípulo. Un teléfono. ¿Sí? ¿Vale? Así que Dios nos ha prometido darnos a todos los dones necesarios para exhortar y edificar a otros. Esa es una promesa que le ha hecho a toda la iglesia. No tienes todo lo que tu amigo necesita, por tanto tu amigo necesita una iglesia. ¿Ok? Por eso la razón por qué no tienes todos los dones espirituales es necesario que hagas este discipulado en el marco de la iglesia. Otra razón, espero que hayáis entendido esta razón, otra razón porque la iglesia provee un mejor y mayor rendimiento de cuenta. Ahí tenemos otra idea que es absolutamente necesario que la entendamos. Debemos darnos cuenta de que en el contexto de relaciones de discipulado la iglesia provee una mejor rendición de cuenta. ¿Qué entendemos por rendición de cuenta? Rendición de cuentas es decir que cuando tú discipulas a una persona, tú mismo tendrás y tienes, que es una obligación no de nuestra iglesia, sino de la iglesia de Cristo, de compartir lo que estás haciendo con la iglesia, o con los dirigentes de la iglesia, o los que están encargados de organizar este tema del discipulado. Porque es absolutamente necesario que en el seno de una iglesia como la nuestra haya un mínimo de organización, pero no sé, a veces la organización pues nos cohíbe y nos restringe muchas cosas, pero la organización es absolutamente necesaria sobre esto, para que realmente todos los discipuladores y discipulados estén realmente metidos en una red que tiene su conexión con el liderazgo de la iglesia. Uno no discipula así a una persona y por su cuenta y apartado de todo. Por eso
La iglesia es absolutamente importante y cuando tú discipulas a una persona, constantemente tienes que avisar y decir cómo van las cosas y compartirlas con otros líderes. Porque, y no estoy hablando, cuidado, no estoy hablando de confidencia, que a lo mejor el propio, como se dice, discípulo puede llegar a ser. Las confidencias son confidenciales, no son para compartir, ¿vale? Pero sí, el trabajo en su conjunto sí, tiene que ser compartido, que tenemos que saber cómo avanza la persona para poder mejor orar, o las dificultades que tú tienes tú mismo a la hora de ciertas cosas, entonces que tú te sientes arropado y controlado incluso, podemos decirlo de esa manera, por la propia iglesia. Y eso es muy importante. Esta red de relaciones significativa forma una red de protección también espiritual y ayudará a tu amigo en los momentos difíciles más que solamente en tu propia relación. Rendir cuenta de tu ministerio a otro encargado, a los pastores o a la iglesia, es imprescindible. Los discípulos no son de uno. El discípulo no te pertenece. Y son de Jesús, obviamente, ¿de acuerdo? Pero Jesús les ha confiado a la iglesia. Y tienen que entender el tema, ¿no? Dice, no, pero el discípulo no pertenece a la iglesia. No, es una verdad a mitad. No, el discípulo pertenece a Cristo, ¿de acuerdo? Pero Cristo nos ha confiado a la iglesia para que nos ocupemos de él. Por consiguiente, entendemos bien que tenemos que dar cuenta a la iglesia de lo que está pasando, ¿verdad? Y es muy importante eso, los discípulos no son de uno, son de Jesús, y Jesús los confía a la iglesia para que se ocupe de ellos. Y si bien uno es responsable de ser diligente y consecuente con la persona que discipula, tendrá que dar cuenta a su supervisor o a la iglesia de su ministerio. Aceptar con humildad los consejos o incluso amonestaciones que les podrían ser dadas. Porque a lo mejor vuestra manera de discipular al otro es totalmente errónea, es saber, ¿no? Y si no se sabe nada de eso, y si no hay, no es un control, pero sí un compartir, ¿verdad? Donde uno puede escuchar los consejos, lo que sea, de otros, pues entonces puede llegar a ser absolutamente negativo y nefasto. Lo digo porque lo sé por experiencia, ¿verdad? Y cuando las personas discipulan a uno, parece que son propiedad de uno, llega a ser propiedad de uno, y a veces se crea hasta divisiones dentro de la iglesia, y tanto el discipulador como el discípulo se van de la iglesia, ¿no? Obviamente eso es un fracaso de discipulado, ¿eh? Entendemos. Así que probablemente que en un próximo curso hablaremos más sobre esto, y tenemos que entender eso. Entiende que en parte la iglesia existe con el propósito de aumentar la rendición de cuentas. La iglesia está formada no solo por el amor de Cristo, sino también por su autoridad correctiva. Si leemos en Mateo 18, un pasaje muy interesante, vamos a leerlo. Mateo 18, 6 a 9. Es Jesús dirigiéndose a la iglesia sobre cómo actuar cuando alguien que no se arrepiente de su pecado. Por ejemplo, así vamos a leerlo, Mateo 18, 6 a 9. ¿Alguien puede leer a voz alta? Dice la Biblia. ¿Sí? A cualquiera que haga caer el pecado a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vendría a ser arrojado al fondo del mar, con una piedra de molino atada al cuello. Hay del mundo a causa de las incitaciones al pecado. Cierto es que siempre las habrá, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtalos y échalos lejos de ti. Mejor es entrar en la vida manco o cojo que con tus dos manos y tus dos pies ser arrojado al fuego eterno.
Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácalo y échalo lejos de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que con tus dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Hacer pecar a uno de esos pequeños, ¿no? La relacionamos siempre con los niños, pero no es así. O sea, cuando hablamos de pequeño es una persona que recién ha nacido en la fe, ¿verdad? Y si tú le vas a instruir y de repente lo que vas a decir le va a intuir el pecado, imagínate, ¿no? Porque tus instrucciones son erróneas y no son conducidas por el Espíritu Santo, te pones en una posición peor todavía, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos una responsabilidad, obviamente, ¿no? De hacerlo. Por eso es necesario que nos protejamos unos a otros y que si uno comete un error, lo que sea, esté humildemente disponible para recibir consejos o incluso amonestaciones de otros. Y eso es muy importante. Por eso decimos eso, porque la iglesia, en el seno de la iglesia, provee un mayor rendimiento de cuentas. Es decir, tenemos que dar cuenta nosotros de lo que estamos haciendo. Y lo damos a la iglesia, obviamente. Dice, no, yo doy cuenta a Dios y es la mejor manera de pecar tranquilamente sin que nadie te preocupe, ¿no? ¿Verdad? Y siempre decimos, no, yo con Dios y tal, eso es mi ministerio, es mi historia, yo me ocupo de Él y tal. Dice, espérate un momento, ¿verdad? Somos parte de una iglesia y Cristo ha dado la autoridad a la iglesia para corregirte, si en todo caso, o para ayudarte o para aconsejarte. Y entonces tenemos que estar absolutamente humilde en esto y saber que somos parte de un equipo y también que el equipo nos puede también reconducir en el camino correcto, porque podemos cometer error y los vamos a cometer, eso está claro, todos, y yo mismo también. Así que es ser corregido no significa que nos tienen que lanzar palos y bofetadas, ¿no? Sino simplemente instruir, ¿no? Decir, mira, lo que me parece lo que es incorrecto, tu manera de ser, de actuar con esta persona. En fin, entendemos bien que el discipulador tendrá que dar cuenta de lo que está haciendo y lo va a dar a la iglesia. No puede decir, no, solamente Dios me corrige a mí, ¿no? Sería un orgullo absolutamente tremendo, ¿no? Pero bien, ya estamos dispuestos a ello, ¿no? Aquí habéis entendido eso, espero que sí. Vamos a la cuarta, entonces, porque tiene una cantidad de tiempo limitada. Obviamente cada discipulador tiene su tiempo y no puede dedicar su vida al 100% a una persona, estamos de acuerdo. Cada uno de ustedes, como todo el mundo, tiene su trabajo, tiene su familia, incluso tiene otras cosas. Y claro, ocuparse de una persona requiere un sacrificio de tiempo. Y si no estás dispuesto a dar ese sacrificio de tiempo, obviamente no podrás hacerlo. Pero sí requiere un sacrificio de tiempo, pero también se entiende que tu tiempo es limitado. Por consiguiente, también está en la iglesia. Tú estás enseñando a una persona a leer la Biblia o oras con él una vez a la semana, o 2 semanas, o 2 veces, no sé, le llamas un par de veces, no sé qué, y tienes tu hora de enseñanza, ¿no? No es solamente una hora de enseñanza y adiós, nos veremos la próxima semana. Sí, no, es un acompañamiento, por consiguiente no es solo enseñarle lo que está estipulado en el cursillo que hacemos nosotros, sino también va más allá. Es decir, de vez en cuando orar por él, cómo te va, tienes dificultades hoy, cómo has ido y no sé qué. Eso es el acompañamiento, ¿no? Y darle consejos continuamente y estar un poquito detrás de él, pero no 100%, obviamente, porque tu tiempo tampoco te puede dar esto, ¿no? Y tampoco es necesario que la persona esté siempre con alguien encima de él, ¿no? Tiene que soplar y vivir, ¿no? Pero esta propia persona también tiene la iglesia, por eso es necesario la iglesia, porque está dentro de la iglesia, el domingo va a escuchar la predicación. Y durante la semana, una de las mejores cosas que tú puedes hacer como discipulador, dice, oye, ¿qué has entendido de la predicación? ¿Tú has escuchado la predicación este domingo? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que has aprendido ahí? ¿Qué es lo que retienes ahí? ¿No? Siempre que la predicación haya dicho algo, claro.
Pero bueno, ¿me entendés? Es decir, hay una continuidad constante, pero obviamente la predicación, como cualquier otra cosa que pueda haber en la iglesia, como estudio bíblico, o el momento de alabanza, o el momento de no sé qué, todo eso sirve para que el discípulo crezca, ¿de acuerdo? Y vosotros como discipulador vais a estar ahí simplemente para acompañarle en este proceso, ¿verdad? Entonces no es solo el cursillo que le estáis dando, porque claro, es bueno que se da un cursillo, pero casi el cursillo es casi un pretexto, ¿no? No es una meta en sí, sino casi un pretexto de tener un material para utilizar para con él. Pero el gran trabajo del discipulado es más bien este acompañamiento en la oración y que él pueda contar con vosotros en lo que está haciendo, ¿no? Así que todos somos desafiados en nuestro tiempo, la vida es corta, ¿verdad? Y el tiempo es precioso para muchos de ustedes. Espero que sientan una gran presión tratando de equilibrar vuestro tiempo, y por eso es absolutamente necesario que ustedes establezcan un planning semanal. Eso es la hora, ¿no? Yo siempre empiezo por la semana, eso lo tengo que hacer, ahora voy a organizar mi día y tratar de no distraerme, porque continuamente somos distraídos, ¿no? Y así que a muchos les cuesta tener esta disciplina en su propio horario, ¿no? Y de tener su horario fijo y estar. Y entonces es absolutamente necesario también que tengáis organizado vuestro tiempo y vuestro tiempo dedicado al discipulado también, ¿verdad? Así que piensa en algunas de las maneras en que el ministerio de la iglesia puede expandir tu ministerio de discipulado. Tratar de aprovecharte en tu ministerio de discipulado con las cosas que hay en la iglesia, que ya están regularmente, el culto, todo eso. Entonces eso te va a ayudar en tu ministerio de discipular a alguien, obviamente. Por eso es necesario que hagas esto en el marco de la iglesia local. Eso es el tema de hoy. Ok, hay una más ahora. La quinta razón es porque Dios se glorifique cuando el cuerpo crece unido. Aquí hay un montón de versículos que puedes anotar. Romanos 14, 19, no los vamos a leer, pero los anotáis y así lo puedes revisar. Romanos 14, 19, 1 Corintios 14, del 3 al 5, y también del versículo 12. ¿El 1 Corintios? ¿Cómo? 1 Corintios 14, 12. Sí. 1 Corintios 14, versículos 3 a 5 y 12. ¿Ok? Así que el cristianismo individualista es una contradicción consigo mismo. Los cristianos, Dios nos ha puesto en una iglesia para que nos relacionemos unos a otros. Ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Y no fuiste hecho para vivir una vida cristiana solo. Dios te ha puesto en una comunidad cristiana porque sabe que es en este seno que tú vas a poder realmente desarrollar y ayudar a otros a desarrollarse. Hay mucha gente, es la gran moda ahora de decir, yo vivo mi fe solito, ¿no? Y ya está. Es verdad que tenemos que vivir nuestra fe personal con Dios a nivel personal, eso es indiscutible. Pero Dios nos ha también puesto en un seno de una comunidad. Una pregunta, pero por ejemplo, aquí la gente que tiene tanto miedo incluso a la palabra iglesia, y por ejemplo, y hablo por mí, sí, porque yo tardé un año en congregarme, no puede ser un limitante por ejemplo, que esa persona ya tenga que estar acudiendo a los cultos y todo para empezar un discipulado. O sea, ¿podría no empezar el discipulado y después ya incorporarse a la iglesia después? No, es decir que la persona que va a empezar un discipulado primero es que quiera hacerlo. No le puedo obligar a nadie a hacer discipulado. No, claro, pero me refiero a alguien que, por ejemplo, quiera discipularse pero no quiera venir a la iglesia. Bien, pero una de las metas del discipulado será de hacer entender que es necesario. Sí, claro. Sí, ¿no? Con esa idea, pero sí. Yo digo para que sea una persona que esté
conectado con la iglesia, es decir, que ya tienen contacto con la iglesia, no es que ya han entendido que tienen que venir todos los domingos o tienen que leer la Biblia o todas estas cosas, ¿no? Para eso están discipulados, para enseñarles esto, ¿no? No, yo estoy hablando de una persona que ya tiene un cierto contacto con la iglesia, que no es una persona que va en la calle y dice, oye, quiere ser discipulado. Supongo que el que quiere ser discipulado ya, como se dice, entiende que necesita eso en su... Que en realidad lo estás enfocando al que discipula, no al discipulado. Lo que estás diciendo de que se glorifica cuando el cuerpo crece unido es para la persona que va a discipular, sí, claro, no al que está discipulando. O sea, sí, que ya lo entenderá en un futuro. Tú como discipulador vas a desear que él crezca y para eso va a ser necesario que lo haga dentro del seno de la iglesia, ¿verdad? Sí. Tú no vas a discipular a una persona para que se quede afuera. No, ya claro, pero pero el proceso yo es estoy hablando del perfil de personas como era yo, que yo tenía pavor a venir a la iglesia. Y claro, sí, pero ¿por qué veniste entonces? Hombre, yo vine, pero yo me había convertido 1 año y medio antes. O sea, yo había recibido el Señor 1 año y medio antes. Entonces cuando tú estabas convertida... Pero claro, yo te conocí a ti, ya conocí a Ariana. Ya. Me refiero que no todo el mundo, o sea, claro, aquí hay mucho miedo a eso, porque Yo pienso que también el Espíritu Santo te va a llevar a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo es el que te lleva a la iglesia. Sí, pero lo que quiero decir es que el discipulado no confundirle con el evangelismo. Claro, eso El evangelismo sí es para realmente dedicarte a hablar a las personas que están afuera, que no han venido a la iglesia, que nunca han participado en nada. No, claro, pero por ejemplo, una persona que a lo mejor, si tú la evangelizas, ¿no? Y Sí. le hablas de Jesús, si a lo mejor tú a esa persona la dejas, a lo mejor esa persona luego no tiene pero- nunca más un contacto. No Sí. sé, no sé, no Yo sé te- si se me entiende lo que yo estoy queriendo Sí, Se decir. entiende perfectamente, te estoy yo perfectamente. O sea, vamos a ver. Hay una especie de prediscipulado que se llama evangelismo. Entonces tú el evangelismo, la persona se convierte, obviamente cuando se convierte, el Espíritu Santo está en ella y va a desear de cierto modo, sin saber muy bien cómo y por qué, no sé qué, pero va a ser atraído a venir a la iglesia. Y va a ser atraído si una persona está viva, si no está viva no va a. Pero si está viva, va a querer eso, va a querer leer su Biblia, va a querer conocer muchas cosas y no sabrá. Y Y también es el momento sí. donde tú vas a poder empezar a acompañar. Pero también, exactamente, pero también muy importante, si la persona la evangeliza, ¿Sí? hace un pre-acompañamiento para que venga a la iglesia. O sea, no Claro. la evangeliza y la dejo fuera, sino que ya con el camino ya hay un cierto contacto y... Desde el mismo momento que tú estás en la calle, o un amigo, no sé qué, que nunca ha venido aquí, lo que sea, le evangeliza y oras con él para la oración de fe, es decir, él mismo dice, sí, yo quiero que tú oras conmigo, quiero aceptar a Cristo en mi corazón, lo que sea, lo hace desde este mismo momento. Desde este mismo momento empieza realmente el discipulado. No ha venido a la iglesia todavía, yo estoy de acuerdo, pero tú le vas a acompañar. ¿Ah? Claro, pero no lo vas a acompañar de la forma, por ejemplo, que ahora mismo tenemos establecida. Como, Ah, vale, tú estás hablando de una guía con un material y demás. Es que cuando la gente ya está No, aquí, ya, cuando además- la gente ya está aquí, por ejemplo, que tenemos el polaco, Abel, con esa gente ya es fácil porque ya está aquí, ya es más fácil. Yo me refiero con la gente que a lo mejor, Jolina, todo nos ha pasado que una persona hace la oración de fe contigo y tal, pero luego ahí se disipa. Claro, pero ahí está el acompañamiento tuyo, Desde preocupado, desde llamándolo, de descubrir la palabra juntos, de abrir un evangelio y decir, bueno, que pedir al Espíritu Santo una guía, acompañarlo un poco hasta que el Señor haga esa obra de sentir, porque nosotros llevamos a la iglesia no por obligación, sino por una necesidad que sentimos por el Espíritu Santo. te voy a decir, eso sería el ideal, como lo estás tú planteando, sería el ideal que tú, familiar o que sabes quién, ¿no? Que no tiene ningún contacto con el Señor, ni con la iglesia, ni con nada. Tú le hablas y de repente él dice, sí, yo quiero aceptar a Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Desde este mismo momento tú vas a acompañar en sus primeros pasos, ¿de acuerdo? Cuando ven a la iglesia no lo sé, pero será una prueba de que está creciendo, obviamente, ¿no?
contemporánea, ya estás haciendo un discipulado. Todavía no estás empleando el material que le vamos a enseñar. Podemos decir que este material ya es para personas que ya hicieron ya un paso y que ya están conectados con la iglesia, ¿no? Pero tu propósito, obviamente, a la hora de discipular a esta persona, es que pueda integrarse en la iglesia porque los beneficios que va a recibir de la iglesia va a ser muy provechoso para él. ¿De acuerdo? Eso es automático porque Cristo ha hecho las cosas así. ¿Conocen la historia del buen samaritano? Cuando Jesús coge, o sea, se dice Jesús coge el que está tumbado y lo coge y lo lleva al mazón, paga y se va. Y un día vuelve. Es decir, que lo mete dentro de la iglesia a la persona para que sea cuidado, asistido y no sé qué. Mete dentro de la iglesia para que sea enseñado lo que sea. Eso es la historia del buen samaritano, ¿conocen la historia? Y después el que pagó todo eso se va, pero después un día volverá. Entonces es una imagen perfecta de lo que está pasando. Nosotros éramos gente tirada, tumbada, lo que sea. El Señor Jesús nos ha acogido y claro, estuvimos en sus hombros y seguimos estando lo que sea tomó, ¿verdad? Pero Él nos ha depositado dentro de la iglesia para que nosotros podamos crecer y a nuestro turno también ser evangelista o cuidar de las personas. Así es. Simplemente para que entiendes. Cuando yo digo que esté conectado con la iglesia, quizás obviamente cuando una persona está evangelizada, una persona y empieza a -10, ¿verdad? Y después llega al momento donde se nace de nuevo, sería el punto 0, ¿no? Y empieza +1, +2, +3. Desde 0 hacia adelante empieza el discipulado para la persona. O sea, empezamos a hacer, y cuando Jesús dijo, enséñale todo lo que os he dicho, ¿no? Entonces es a nosotros enseñarle las cosas a esta persona. Y obviamente necesita acompañamiento de la persona, ¿verdad? Y quizás en tu caso, si la persona que te llevó a Cristo o si ha llegado a Cristo por sí sola, no sé, te hubiera ocupado de ti como debe de ser, hubiera sido más rápido tu venida a la iglesia, no sé, pero bueno. No, yo no sé, claro, yo me convertí por internet. Lo que pasa es que yo... Por fin algo bueno de internet. Sí. Y claro, después lo que pasó fue como empecé a tener lucha espiritual, pero yo era consciente de que tenía lucha espiritual porque yo me había informado por internet. Por internet. Entonces yo contacté con Ariana, pero claro, cuántas personas pues no saben o no tienen a lo mejor las ganas que estoy convencido que el Espíritu Santo, que cuando una persona se convierte, independientemente de un evangelismo por otra persona, lo que sea, es muy raro que ocurra eso, pero es magnífico que ocurra a veces, ¿no? Hay gente que se pasea por la bosque y de repente tiene una visión, de repente entiende lo que Cristo, yo qué sé, ¿no? Y entonces, yo sé que estas personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo, obviamente estas personas van a ser dirigidos por el Espíritu Santo y conducidos a la casa. Hay un ejemplo en el libro de Hechos que dice que Dios añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos. Y tenemos que hacer el trabajo de Dios, ¿no? Estoy convencido que el cristiano que nace de nuevo enseguida va a buscar relacionarse con otros. Eso es automático, porque está el deseo de nacer de nuevo. Entonces, por eso es importante eso. Nosotros obviamente necesitamos, hablamos mucho, los casos más frecuentes no son los tuyos, desgraciadamente. Los casos más frecuentes son personas que llegan por ahí, que llegan por allá, que entran por el castillo, que entran por otra historia, ¿verdad? Y que empiezan a venir en la iglesia y no sé qué, y no se sabe muy bien si han hecho una experiencia o no, entonces tenemos que ocuparnos de cada persona en particular. Pero claro, el discipulado empieza por ahí. En fin, así que la cuestión es porque en definitiva queremos que toda la iglesia crezca, ¿no?
Y no va a crecer al mismo nivel cada uno, obviamente. Pero nosotros tenemos que ayudar a los que quizás están, no decir más bajos que nosotros, porque la palabra es fea, ¿no? Pero digo que están más al comienzo de nosotros, ayudarle a que caminen juntos. Es lo que dice el Señor, ¿no? Una especie de coaching, ¿no? De ayuda, de tener una persona natural o que no conocemos. Bien, independientemente de que te guste o no, cuando vives en el contexto de la comunidad, tu vida está llamada a ser conectada con los demás y de este modo tú vas a desear crecer como los que quizás están más creciditos, ¿no? El cuerpo de Cristo está llamado a crecer juntos. Mientras creces, esto es recibido por los demás, quienes también crecen. Dios espera que nosotros maduremos juntos como comunidad, creciendo juntos hacia un mayor parecido a Cristo. Siempre nuestra meta es ser como Cristo. Entonces, para ayudarnos a este proceder entre nosotros. Seguimos, porque si no hay más razones. La razón número 6, porque edificar a la iglesia es para lo que fuisteis dotados. Debemos darnos cuenta de que este tipo de iglesia fundamentada en el discipulado está cerca del enfoque de lo que Dios ha querido para nosotros. Dios quiere que seamos discipuladores. Hacer discípulos, dijo. No dijo hacer creyentes o hacer miembros de iglesia o hacer que la iglesia sea llena de personas. No, quiere que estas personas sean discípulos, ¿verdad? Así que tus dones están destinados a bendecir al reino de Dios, sí, pero especialmente a bendecir y edificar la iglesia local. Pablo escribe acerca de esto en 1 Corintios 12, versículo 4 a 7, donde dice, lo leo: ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Provecho, obviamente, de la iglesia y del conjunto. Dios nos da dones para que nos edifiquemos los unos a los otros. Y dones diferentes. De la misma manera, en 1 Corintios 14, 12, dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez está orientado a eso. Naturalmente, haciendo eso nos edificamos a nosotros, personalmente, obviamente. Pero querer ser un cristiano solista, independiente y fuera de la iglesia es no solamente es una utopía, pero es una contradicción con el mismo evangelio. Y los vais a encontrar personas que dicen, no, yo no a la iglesia no voy porque yo vivo mi evangelio solo, yo sé, ¿no? Si está fuera de lo que debe de ser, ¿no? Existen muchos debates entre los evangélicos acerca de cómo exactamente pensar sobre esto, o estos dones espirituales. Eso sería otra cuestión, otro estudio, de ver, ¿no? ¿Qué son los dones, qué no son, y en fin, todas estas cosas? Pero bien, podemos decir que la Biblia habla de eso, y habla de los dones, y que cada uno hemos recibido dones, por lo menos uno, aunque sea uno. por lo menos uno, y seguramente mucho más de lo que uno puede pensar. Y esto tiene como finalidad de edificar la iglesia, no solo a nosotros, ¿no? ¿Vale? Después hay otro, porque discipular es una manera fundamental de mostrar amor por Cristo y por su iglesia. Entrar en esta dinámica de hacer discípulos, realmente, de decir, bueno, yo no voy a ser más un cristiano así que consume el domingo y punto, y me voy para casa y no tengo ninguna visión ninguna, ¿verdad? Sino que voy a entender que mi misión es discipular, transmitir lo que he recibido, dar a otro lo más simple posible, pero ayudar a otro para que siga a Cristo. Entonces es una forma naturalmente de mostrar amor.
Amor por Cristo que nos ha redimido y amor por su iglesia, obviamente, también. Si estás buscando una forma de mostrar amor por la iglesia de Dios, si estás agradecido por la manera en que Dios ha usado a la iglesia para impactar tu vida, entonces vas a querer tú también compartir con los demás y entrar en esta dinámica de hacer discípulos. Quizás no sabes cómo hacerlo, no sabes nada, para eso estamos aquí tratando de descubrirlo, pero lo importante es que en tu mente, en tu corazón, entiendas eso. Yo amo a Jesús, por consiguiente amo a la gente también, y amando a la gente estoy edificando la iglesia, obviamente, con la ayuda del Señor. Así, podemos leer en Juan 15, versículos 12 a 15, y allí donde tenemos el ejemplo de Jesús, cómo nos amó al entregar su vida. Juan 15. Juan 15, 12 a 15, una vez más es un recordatorio para nosotros de saber cómo Cristo nos amó a nosotros y cómo nosotros nos somos llamados a demostrar y a transmitir este amor a otras personas. Por eso nos ha puesto en la iglesia para que experimentemos de manera muy práctica. 15, del 12 al 15. Juan 15, 12 a 15. Y si leemos también 1 Juan 4, pone 1 Juan 4, versículos 19 a 21, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Ah? Y bueno, nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y cuando hablamos de hermano, no solo hermano carnal, estamos hablando de hermano en la fe, por si estamos hablando de también algo relacionado con la misma iglesia. Muy bien, había mucho más que decir, pero bien, es para entender. Después seguimos, para terminar, porque el discípulo fundamentado en la iglesia parece ser la hipótesis del Nuevo Testamento. Es decir, entendemos que el Nuevo Testamento nos enseña a eso, a que discipulemos en el seno de la iglesia. Si leemos Hebreos 10, 23 a 15, veremos también algo así. Lo leo, ¿no? Hebreos 10, 23 a 15. Dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es todo un programa eso, ¿ves? Tenemos que estimularnos. ¿Ven? Las palabras en los verbos que están empleados, estimularnos unos a otros en el amor y a las buenas obras. Estimularnos para que realmente ayudemos a hacer cosas buenas, ¿no? Eso es, no dejando de congregarnos. Y ahí también tenemos que estimularnos a congregarnos, ¿verdad? Exhortándonos incluso para que nos congreguemos y estemos reunidos, ¿no? Y tanto más cuando veis el día que se acerca. Más cerca está el día que cuando escribieron esto, te aseguro, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Es todo un programa que está puesto ahí en práctica y tenemos que estar relacionado también con los temas de la iglesia, ¿no? Bien, y podemos decir prácticamente que cada epístola del Nuevo Testamento fue escrita para iglesia local específica. Sabéis que todas las iglesias escriben a los corintios, a los hebreos, a los romanos. Siempre estaban dirigidas estas escrituras hacia un grupo de personas, ¿no? Hacia una persona concreta. ¿De acuerdo? Así que entendemos que eso es importante. Bien. Y la novena, para ir un poco más deprisa, porque el discípulo fundamentado en la iglesia refleja
Unidad en medio de la adversidad, es decir, cuando hay momentos difíciles, que uno está pasando por pruebas, por dificultades, es fantástico saber que en el seno de la iglesia puedes recibir también apoyo y a través del discipulado también recibes apoyo. Dice la iglesia que hace discípulos, que es un libro que ha sido escrito por Bill Hull, dice así, establece que es fácil formar un ministerio para eclesiásticos de discipulado de personas similares, con intereses similares. O sea, es fácil que tú te relaciones con una persona que tiene los mismos intereses que tú y lo que sea, ¿no? Pero lo contrario, hacerlo en la iglesia, vemos la gloria y el valor del Evangelio reflejado cuando las personas que no son iguales, que son distintos, que viven cosas absolutamente distintas, pueden recibir conexiones los unos con los otros también. Es decir, que las personas que vais a discipular no forzosamente, obviamente muchas cosas serán igual a vosotros, pero no forzosamente vive la misma experiencia que tú, no vive la misma problemática que tú, yo qué sé, no ha tenido la infancia como tú la habrás tenido, son personas totalmente diferentes una de otra, ¿no? Pero es maravilloso que tú puedas conectar también con personas así, tan diferentes a ti, y tratar de ayudarles también, porque en definitiva todos queremos estar un día a los pies del Señor y conocerlo mejor, ¿verdad? Así que fortalecemos nuestro testimonio cristiano cuando mostramos unidad en medio de nuestras diversidades. Eso es, por tanto, considera cuánto de tus amigos se parecen a ti y verás que pronto muchos de sus amigos no se parecen nada a ti, son muy diferentes. Sí, pueden tener las mismas aficiones, la misma música, o lo que sea, incluso vestirte como tú, yo que sé, o saber, pero de repente verás que en el fondo somos bastante diferentes. Y después, si hablamos del trasfondo, de dónde provenimos y lo que sea, obviamente cada uno tiene su vida personal. Y es por eso que es necesario que aprendamos a conectar con la diferencia del otro y tratar de llevarlo a los pies del Señor. En fin, es otro. Vamos a ver el último. Porque la iglesia es más sana cuando tiene toda una cultura de discipulado. Y quizá para terminar es lo más importante de esto. Una iglesia y nuestra iglesia, yo no sé, me parece que para el próximo año tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Cuando hablamos de cultura de discipulado. Les digo una cosa, yo estuve hablando durante este año, especialmente con Dani Oval y a través de ellos, de Madrid, a través de lo que se llama Lausanne, el Foro de Lausanne, que es un foro que trabaja con muchas personas, entidades y muchas personas reconocidas ahí en España a nivel evangélico, ¿no? Y se reúnen, ahora nos reunimos por internet. El sábado pasado me he reunido con 90, había 90 personas en la pantalla, interesante. Después por pequeños grupos se habló solamente sobre el tema del discipulado, porque hay como una especie de, como que el Espíritu Santo está clamando a la iglesia en Europa para que entienda esto del discipulado, de que las iglesias empiecen realmente a discipular, a entrar en la voluntad de Dios en ese sentido, ¿no? No solo es la predicación desde el púlpito, desde arriba y ya todo el mundo va para casa, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? El discipulado, es la atención directa de persona a persona o de persona a grupo de personas, depende. Pero y esta tarea que Dios nos ha encomendado, que Dios ha encomendado a sus discípulos, quizás no la hemos entendido muy bien todavía. Por eso es muy importante que nos paremos y empecemos a reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo ir y discipular, hacer discípulos? ¿Qué es realmente lo que quiso decir esto, ¿no? Y entonces a veces lo ponemos de forma muy escueta, dice, bueno, hay que evangelizar, o hay que ir a la China a predicar, ¿no? Es mucho más que esto, ¿no? ¿Entendemos? Así que tenemos que tener una cultura de discipulado dentro de la propia iglesia. Y a mí me gustaría muchísimo que podamos nosotros entender eso
y que podamos pronto poner esto en marcha. Pero si no, no es cuestión de poner en marcha un programa, es cuestión de poner en marcha en nuestros corazones la cultura discipular. ¿Me entendéis eso? Es muy importante. El programa que podemos poner en marcha será una ayuda, espero, pero no es la meta. Lo que realmente tú y yo tenemos que entender es que tenemos que hacer discípulos, y si no sabemos cómo, pues ya no pasa nada. Hablaremos de cómo podemos hacerlo, de cómo lo podemos adaptar en nuestra iglesia. El programa que se establece después es otra cuestión. O seguimos con el mismo que hicimos, pero con el espíritu renovado, ¿no? Pero la cuestión es nosotros a nivel personal y a nivel iglesia, porque no es solamente tú, sino es toda la iglesia. Tenemos que entrar en esta dinámica de hacer discípulos, ¿de acuerdo? Simplemente voy a terminar. Así que lo que queremos es cultivar una cultura y no un programa. Queremos modelar y motivar una cultura de vivir juntos con un enfoque en hacernos un bien espiritual unos a otros. Por tanto, lo que haces no es tan importante como el hecho básico de que se encuentre enfocado en la Biblia y sea espiritualmente edificante. Es decir, que lo que tú vas a querer hacer es realmente entrar en esta dinámica de hacer discípulos y de paso te vas a hacer más discípulo a ti mismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso es. Yo solamente para terminar, en 2 minutos me gustaría que pudiéramos reflexionar. ¿Somos cuántos aquí? 10, un poco más incluso, ¿no? Y los que nos siguen ahora por internet después, ¿no? Imagínate que de 10 que somos ahí, cada uno de nosotros se ocupa de una persona durante un año, ¿no? ¿Sabes eso, no? Te ocupas solo de una persona, ¿no? No te ocupas de 10, de 20, tal. No significa que no vas a tener contacto con los demás, obviamente que sí, ¿no? Pero realmente tu corazón va a estar por orar por esa persona, enseñarle a la persona, ocuparte y preocuparte por esta persona. ¿De acuerdo? Porque te ha sido asignado así. A lo mejor por suerte o porque el pastor te dijo coge esta o no da igual, pero ¿me entienden? Es eso, ¿no? Y entonces significa que después de un año se supone que esta persona va a entrar en esta dinámica también, ¿verdad? Y empezará él mismo a discipular a otro. Entonces, ¿cuántos seremos el próximo año? 20, ¿no? Sí. Después de 2 años, 40. Después de 3, 80. Sí. Después de 4 años, 170. Tendría que abrir varias iglesias ya. O sea, 160. Después de 10 años, 400. Va a tener un gran edificio. ¿sabéis cuánto? 400, porque es exponencial todo el rato. Sí. ¿Sabes cuánto después de 10 años? ¿Cuánto? 10.240. Toma. Muy bien. Oh. Pues nada. Algo no va a funcionar con Vamos nosotros. por No, eso. yo a lo nuevo entero y... 10.240. Ahora, la pregunta es más simple. ¿Sí? Y durante estos 10 años, ¿cuánto tú habrás discipulado? Pues bien. ¿Cuántos? 10, 10. 10, claro, un año cada uno. Está imposible. Parece imposible. 10 años discipular a 10 personas. Me parece ridículo, ¿no? Siempre y cuando la otra persona haga el trabajo. No, ya echa la culpa al otro, claro. No, obviamente es no es una utopía, pero sería lo normal. ¿Por qué la Iglesia en el tiempo del Señor Jesús, después de su ida, la gente llena del Espíritu Santo, ha logrado en 70 años transformado el Imperio Romano? Por esto. Por el principio de la multiplicación. Y mira que ellos estaban perseguidos. Mira que muchos, miles y miles fueron matados por los leones. Fueron perseguidos, crucificados en Roma de forma pública, terrible. Y sin embargo, han logrado transformar
un imperio. Eso es tremendo, ¿no? O sea, a veces nos decimos, ¿qué estamos haciendo, no? Claro, yo no queremos que nos vayamos aquí decepcionados, tristes, ¿no? Porque en definitiva lo que hace la obra es el Señor, pero nosotros tenemos que realmente darnos cuenta de ello. Y cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Dice, claro, dice, voy a discipular a 10 personas en 10 años, parece ridículo y sin embargo es absolutamente extraordinario de poder hacer. Y si logras hacer un discípulo al año, ¿verdad? Eso es maravilloso. Y no es, obviamente no eres tú que lo vas a hacer, ¿no? Hay muchos factores que van a entrar en ataque. El diablo no va a estar de acuerdo, te va a atacar por todas partes, va a hacer muchas cosas. Tú mismo tendrás que aprender muchas cosas, tragarte muchas cosas, porque trabajar con seres humanos siempre es algo complicado, ¿verdad? Y a veces decepcionante, pero por eso es necesario que tú mismo estés muy atado al Señor cuando empieces a estar, ¿verdad? Personalmente. Y dispuesta con humildad a reconocer tus fallos, pero por eso estamos aquí para ayudarnos unos a otros. En fin, que el Señor les bendiga. Si tenéis preguntas.